Buenas tardes, hermanos, que Dios me los bendiga. Estamos nuevamente congregados con la Iglesia del Señor. Estamos transmitiendo en directo, Centro Cristiano Pentecostal Mataró, ubicada en la calle Ramón Berenguer, número 53 de Cerdañola, Mataró, España. Que Dios me los bendiga, que Dios lo haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, a cada uno de mis hermanos, donde están lejos, cerca, a todos en general. Que Dios lo bendiga grandemente. Habíamos hablado el día viernes acerca del viaje hacia la verdad. Hemos hecho un viaje hacia la verdad en cuanto hemos tocado varios temas acerca de lo que es la verdad. Ahora vamos a tocar otro tema, que es permanecer en la verdad de Dios. ¿Y qué es la verdad? Siempre hemos dicho, ¿qué es la verdad? Cristo dijo, mi palabra es verdad. Y dijo también, yo soy la verdad. Cristo es la verdad y Él es la palabra y Él es la verdad. Todo encierra a Cristo. Entonces, como se han tocado muchos temas acerca de los últimos tiempos, también hablaremos un poco del espíritu del anticristo. No lo olvidemos que hay muchos acontecimientos que están ocurriendo y van a seguir ocurriendo. Por eso que la fiesta importante, el tema que estamos pasando los días martes acerca de la fiesta judía, que tiene mucho que ver con la venida de Cristo. Porque, mire, los últimos tiempos, la Biblia, en Apocalipsis y todo eso, son libros medio difíciles de entender para el que no tiene entendimiento, no tiene la revelación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dos acontecimientos casi simultáneos, que es el rapto y la venida de Cristo, que son dos cosas diferentes. Muchos confunden el rapto con la venida de Cristo y la venida de Cristo con el rapto, y son dos cosas que no tienen nada que ver, porque el rapto, por eso que hay mucha confusión en cuanto la iglesia se va antes de la tribulación o se va después de la tribulación. Pero como hay dos acontecimientos, hay versículos que afirman las dos doctrinas, pero es ¿por qué? Porque primero es el rapto, que la iglesia es arrebatada, y ahí vienen los 7 años que va a donde va a estar la gran tribulación. Y después viene Cristo y viene a la tierra. Y esa venida es venida directamente acá a la tierra, que pone los pies en el monte de los olivos. Entonces, muchos confunden la venida de Cristo con el rapto, que son acontecimientos muy similares, y ahí es donde está la confusión. Por eso que muchos dicen, no, pero que cuando suene la final trompeta es cuando Cristo viene, y la final trompeta habla de los juicios. No es eso. Cuando habla de la final trompeta es de la fiesta de las trompetas. En la fiesta de las trompetas, en esa fiesta suena en la última trompeta, porque tocan varias trompetas durante la fiesta, y la última trompeta es donde la toca, el que toca la trompeta, la toca con toda su fuerza y toma todo su aire y sopla hasta que se queda sin aire. Y esa es la final trompeta. Y cuando suene, dice, la final trompeta es cuando Cristo viene. Entonces Cristo viene en la fiesta de las trompetas. No tiene nada que ver con el rapto, porque son dos fiestas similares. Pero claro, en la trompeta Cristo viene, y después está la fiesta de los tabernáculos, es cuando Cristo viene, pone los pies en el monte del Olivo. Entonces después vamos a ir viendo los días martes acerca de la fiesta, para poder que se vaya quedando más claro esto, porque de repente uno dice una cosa, otro dice otra, y hay muchas cosas en internet donde se están hablando que la iglesia tiene que pasar la tribulación, y mentira, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque Cristo la arrebata antes de los 7 años. O sea, cuando arrebata la iglesia, arrebata el Espíritu Santo, y ya la gracia no va a estar acá en la tierra. El Espíritu va a estar solamente sobre los 144.000 que son judíos, que no son testigos de Jehová, son judíos. Lo dice bien claro la Biblia. Amén. Seguimos permanecer en la verdad de Dios. Por tanto, para tener éxito en la batalla espiritual en nosotros y en otros, debemos conocer y establecer permanentemente sobre la palabra de Dios. O sea, permanecer en la verdad, permanecer en la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, que es una de las partes importantes dentro del cristianismo. Otra parte importante es tener comunión con Dios. Si necesitamos una liberación, o si somos usados en la liberación de otros, los siguientes versículos serán muy útiles para establecer y permanecer de victoria en victoria.
mientras tiene lugar en el proceso de la transformación en cada uno de nosotros. Mire que la iglesia, vamos siendo transformados. La iglesia no es un lugar donde están todos los perfectos. Al contrario, en la iglesia están los imperfectos. No somos ninguno perfecto. Estamos siendo transformados, estamos siendo tratados. Por eso que de repente hay problemas, de repente hay dificultades, de repente hay contienda. ¿Por qué? Porque la iglesia está siendo tratada. Y cada uno de nosotros somos tratados de diferentes formas. Pero cada uno es tratado diferente. Entonces vamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Segunda de Corintios 3:18 nos dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No es sabio enfrentarse a cualquier clase de lucha espiritual sin saber perfectamente de memoria estas porciones de la Biblia, o sea, lo que dice la Biblia. Segunda de Corintios 10, 4 al 5. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Dónde son nuestras armas? No es pelear con el vecino, no es pelear con el familiar, no es pelear con el hombre con la esposa, con los padres, con los hijos, no. Se gana la batalla orando, intercediendo, porque la lucha de nosotros es espiritual, no es natural, no es con mi vecino ni con mi vecina. O sea, entonces derribando, dice, argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, de repente hay pensamientos que se levantan en contra de Dios. ¿Cuántos pensamientos nosotros tenemos por día? En el día tenemos miles de pensamientos. Imagínense en la semana. ¿Cuántos pensamientos en la semana se le han levantado en contra de Dios a usted en su vida? Porque de repente vienen pensamientos y somos bombardeados con pensamientos. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar una raqueta y hacer como que jugamos al tenis, y cuando viene un pensamiento, ¡pah!, pegarle. Viene otro pensamiento, ¡ah!, que no aguardarlo acá en la mente. Porque cuando el pensamiento entra a la mente y después pasa al corazón, ya el pensamiento pasa a ser nuestro. Y ya es más difícil sacarlo. Por eso dice, llevar todos los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Todos somos bombardeados con pensamientos, no uno dice, no, amén, yo no. Destruimos las discusiones y las especulaciones y todo cuanto se levanta en altivez contra el conocimiento de Dios dentro de nosotros y también fuera de nosotros. Dentro de nosotros son nuestros pensamientos y fuera las personas que muchas veces se levantan en contra de nosotros, en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos de adentro y los de afuera hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Por eso Efesios 5:13 nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participe de aquellos que muchas veces lo invitan a usted a participar de las cosas que están en tinieblas, aquello que usted sabe que es pecado y usted muchas veces se encuentra haciéndolo, para no quedar mal con la persona. Entonces dice, más bien repréndela. Cuando exponemos y confesamos al Señor nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados, ya no están más en la oscuridad los pecados, sino ya no están en los secretos. ¿Qué pasa cuando nosotros confesamos los pecados? Es como que se enciende una luz en un cuarto oscuro y las tinieblas desaparecen, son disipadas. ¿Cuándo? Cuando confesamos los pecados. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios perdona, pero ¿cuándo? Cuando nosotros sacamos a luz los pecados. No los guardamos, no los escondemos, sino que tenemos que ir delante de Dios y decirle tal cual somos. El pecado es pecado y hay que nombrarlo tal cual es. De la misma manera, cuando sacamos nuestros pecados de la oscuridad y los exponemos a la luz divina de Dios, se desvanecen. Frente al perdón de Dios se van y solo queda luz. ¿Me cuenta la importancia de confesar el pecado? Porque dice, aquel que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Todos pecamos, todos caemos.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlo, sacarlo a la luz. Cuando nosotros sacamos a luz el pecado, delante de Dios ese pecado se desvanece. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, o sea, si admitimos, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escuche, de toda maldad, no dice de alguno, no, de toda maldad. Usted dice, no, es que yo pequé, el pecado que hice yo es muy grande. Dios no me lo va a perdonar, Dios lo va a perdonar. Dios perdona todos los pecados. Amén. ¿Pero cuándo? Cuando lo confesamos, cuando nos arrepentimos. Después de confesar nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdona y nos limpia de toda clase de injusticia y de toda clase de maldad que hayamos cometido. Me acuerdo yo cuando llegué al Evangelio, y yo fui a la primera vez que fui a la iglesia, el pastor fue, agarró un palo y me dio pa. Y yo lloraba. Todo lo que decía era para mí. Toda la palabra era para mí. Y me acuerdo que yo iba a un culto lloraba, y al otro culto lloraba, y al otro culto lloraba. Y cada culto me la pasaba llorando. Y yo digo, hay gente de repente dice a la iglesia, yo no voy a la iglesia porque lloro. Es bueno que llore, porque está reconociendo que hay pecado dentro de nosotros. Y estamos siendo limpios cuando empezamos a llorar. Dios nos empieza a limpiar. Por eso que no es malo llorar, es bueno. Si quieres llorar, como decía en Argentina una mujer, decía, ¿querés llorar? Llorá. Segunda de Corintios 2:14 dice, más a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento a otros. ¿Por medio de quién se manifiesta Cristo? Por medio de nosotros. O sea, ¿se da cuenta? Cuando nosotros confesamos los pecados, cuando nosotros nos limpiamos, después Cristo primero viene un proceso de que lo empieza a limpiar y después Dios empieza a usarnos. Primero limpia el vaso. Usted no usa un vaso sucio. O usted toma un agua en un vaso que está sucio. No, primero el vaso, ¿qué es lo que hace con el vaso? Lo limpia. El Señor lo quiere usar, pero primero lo va a limpiar. Hay victoria justamente aquí en este mismo momento. Y si usted lo cree, tiene la victoria. Si usted confiesa su pecado, tiene victoria. Porque la misma realidad de la presencia de Cristo se ha encarnado dentro de cada uno de nosotros. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuche, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted que tiene miedo, predicar. Usted que tiene miedo dice, no, yo no sirvo. No, yo no, me da vergüenza. No, yo no puedo. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ahora ya nada me domina. No hay que temer la amenaza de Satanás. Debemos recordar siempre que el diablo es un mentiroso y que la verdad no está en él. Y él no está en la verdad y no permanece en la verdad, porque no hay verdad. Y él es el padre de la mentira. Hebreos 2:14 y 15 dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Quién? Cristo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire, si no hubiera venido Cristo, nosotros estábamos todos sujetos a servidumbre. Le servíamos al diablo. El diablo hacía lo que quería con nosotros cuando no teníamos a Cristo. El diablo nos manejaba como un títere. Usted le decía, vamos para allá, vamos para allá, vamos para acá, vamos para acá. Lo llevaba para donde él quería. Pero bendito sea el Señor que vino a libertarnos. Satanás procurará hacernos creer que él tiene poder sobre nosotros. Pero Jesús nos dice que ha derrotado por completo a Satanás en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Que Dios ha derrotado a Satanás en su vida. Entonces proclamemos el nombre de Jesús, proclamemos la palabra de Dios y la sangre de Cristo para romper el poder de las mentiras de Satanás. O sea, tenemos armas poderosas en Cristo. Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que a conforme a su propósito son llamados.
Yo digo que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios es bueno. Todo lo que usted pase, usted siga diciendo Dios es bueno. Escuchaba un testimonio de un hombre que decía que él era pequeño y se murió su mamá cuando él era chico. Su papá le dio Alzheimer y su papá le enseñó siempre a decir que Dios era bueno. Y su papá, cuando estaba a punto de morir, le dijo: papá, dice, si tú, cuando recibiste la noticia, cuando tú tenías, el Parkinson no era Alzheimer, era el Parkinson. Cuando a ti te dio el Parkinson y te dieron que el positivo del Parkinson, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Tú quisieras volver atrás y decir que no te lo dieran? Y el padre sabe que le dijo: no, estoy feliz de que haberlo tenido, porque gracias a esa enfermedad Dios me usó grandemente. O sea, gracias a mi debilidad Dios se manifestó. Entonces le doy gloria a Dios y Dios es bueno. Y él, el hijo, aprendió eso. Y él ahora tiene cáncer y él también manifiesta que Dios es bueno. Porque él ha pasado muchas cosas y de todos los sufrimientos Dios se ha glorificado en su vida. Entonces dice: Dios es bueno, porque Dios se glorifica en la debilidad. Si Dios es el que todo hace que produzca, porque dice que es el que produce en nosotros, Él produce. ¿Qué es lo que produce? Es como una máquina de producir. Si Dios es el que todo hace que produzca y obre para nuestro bien, mire, todo obra para nuestro bien, entonces al final nada malo nos puede acontecer. Algo malo nos puede pasar, nada malo. ¿Por qué? Porque Dios todas las cosas las usa para bien. Dios sabe que la maldición la convierte en bendición. Gloria a Dios. Dios nos predestinó para conformarnos a la imagen de su Hijo. O sea, usted a través de muchas tribulaciones usted va a ir siendo transformado a la imagen de Cristo. Si confesamos en Cristo, si confiamos en Cristo, no nos fallará y responderá la fe de Él en nosotros, su fe en nosotros. Jesús le dijo en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuánta poca fe tiene el cristiano? Y el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza. O sea, está pidiendo una fe así de pequeña al cristiano. ¿Por qué no ocurren tantos milagros? Porque hay tan poca fe dentro de la iglesia. Lucas 10:19 dice: aquí os doy potestad de hollar, escuche, hollar serpientes y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hollar, ¿qué es hollar? Hollar, este versículo viene de una palabra griega y que significa pisar, dejando señal de la pisada, triturar con los pies, abatir, humillar, despreciar. O sea, pisar y mover el pie así, triturar. Eso es lo que tenemos el poder contra el enemigo. Y esta es la humillación más grande de Satanás. Que él, siendo más superior a nosotros, porque ellos pueden traspasar paredes, pueden viajar a millones de kilómetros por segundo y resulta que se pueden trasladar en nada a un lado a otro y pueden pasar dentro de una pared. Pero ¿sabe qué? La humillación más grande, que nosotros, siendo inferior a ellos, tenemos autoridad contra ellos. Y esta es la humillación más grande del diablo. Que nosotros, teniendo a Cristo, tenemos autoridad contra el diablo. Y toda autoridad fue dada a la iglesia. Si usted es parte de la iglesia, tiene la autoridad. Si usted es llanero solitario, no tiene autoridad. Porque la autoridad se la dio a la iglesia. Jesús nos ha dado autoridad sobre todo el poder de Satanás. Si usted lo cree, lo tiene. Porque no te digo, si crees, verás la gloria de Dios. No solamente tenemos autoridad, sino que Él prometió que nada nos hará daño. Nada. Entonces, ¿podemos temer del enemigo? No. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios. Escuche, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Cristo? A deshacer las obras del diablo. Hemos sido puestos en libertad. Mire, yo he sido puesto en libertad. Yo le doy gracias a Dios porque tengo libertad. Y yo me encuentro que tengo libertad. Yo estaba atado. No porque nos sintamos libres, sino porque tenemos fe. Cada vez que hablamos en la fe de Dios, no en nuestra fe, la fe de Dios en nosotros, establecemos nuestra libertad en Cristo como una realidad cierta. Porque la fe es un don de Dios
que fue puesta en nosotros. Y nuestra libertad en Cristo como una realidad verdadera. Somos libres. Y ya estamos tocando el día domingo, vamos a seguir hablando acerca de la verdadera libertad. Nuestra confianza es que mientras estamos en oración en el Espíritu, las huestes angelicales de Dios que superan a los del diablo se unen a nosotros contra el enemigo. Todos los ángeles se unen en nuestro favor a pelear contra el enemigo. ¿Cuándo? Cuando nos ponemos a orar. ¿Sabe qué? Cuando la iglesia se pone a orar, este lugar tiembla. El logro de Jesús en la cruz por nosotros, Isaías 53:11, nos dice: después de las amarguras que haya padecido su alma, escuche, ha padecido, gozará el pleno conocimiento, el justo, mi servidor, hará, dice, creará una multitud de justos, después de cargar con sus deudas. O sea, Cristo, el justo, dice, hará una multitud de justos que estamos nosotros. Ahora pasamos a ser justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Cristo. Entonces somos justos delante de Dios y no por nuestra justicia, no por nuestras obras. Con Jesús a nuestro lado, por nosotros no podemos, ser vencidos. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está de nuestro lado, ¿quién nos puede vencer? Efesios 6:18 dice, orando, escuche, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar orando en todo tiempo, porque esto es una guerra. Y no es una guerra natural donde se gana peleando con la boca, discutiendo, no, se gana en oración. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él, ¿qué va a pasar? Huirá de vosotros. Pero primero, para que el diablo huya, tenemos que someternos. Y esta es la parte más difícil del cristiano, someterse. ¿Sabe que todos llegamos a la iglesia, a nadie le gusta someterse? Cada uno quiere ir por su lado, por su bola, cada uno hace lo que se le parece. Lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel. Cada uno, dice en el libro de Jueces, hacía lo que bien le parecía. Muy similar a lo que pasa hoy en día. Cada uno hace lo que bien le parece. Isaías 42:13 dice, el yo soy, que es Jehová, saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Aleluya, Él va a pelear la batalla por nosotros. Isaías 54:11 al 17 dice, pobrecita, fatigada con tempestad, está hablando de la iglesia, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras, fundamento, sobre carbunclo y sobre zafiro, te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo. Mire, está hablando de cimiento fundado sobre las ventanas, las puertas y toda tu muralla. Está hablando de la muralla de piedras preciosas. Ahí estamos nosotros, las murallas, somos piedras preciosas. Acuérdense del estudio que pasamos cerca del estudio de Sadoc. Todos tus hijos serán enseñados. ¿Por quién? Por el yo soy. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serán adornadas. Estará lejos de opresión, porque no temerás y de temor. Porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de mí caerá, dice el Señor. He aquí, yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor. Y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de él, yo soy. Y su salvación de mí vendrá, dijo el yo soy. Mire, cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, no debemos defendernos. Si nosotros nos defendemos, estamos usando las armas naturales.
Tenemos que dejar que Dios obre. Dios obra. Dios nos defiende. Si usted no se defiende, Dios lo va a defender, pero si usted se defiende, Dios dice, bueno, tú te estás defendiendo, yo no quiero que te defienda entonces. Romanos 10, 8 y 9 dice más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. En el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, escucha, que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder cuando se confiesa, no cuando se guarda. Confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero lo creemos en nuestro corazón. ¿Jesús es el Señor de tu vida? Cuando decimos Jesús es el Señor, estamos hablando que Jesús es mi amo, que es mi dueño, que es mi máxima autoridad. Por eso que muchas veces el cristiano no entiende la palabra Señor, que viene del griego Kyrio, que significa dueño, amo, máxima autoridad, soberano. Entonces, si Él es mi amo, yo soy su esclavo. Entonces, ¿qué tengo que decir? Mande mi Señor. Confesemos la palabra, creámoslas, edifiquemos nuestro presente y futuro sobre la palabra de Dios. Y a medida que creamos en nuestro corazón y la confesamos con nuestra boca, vendremos a estar de acuerdo con la unidad con Dios mismo. Entonces, como cosa maravillosa, veremos que la guerra sobre la realidad de Dios ya comenzó a ganarse en nuestra vida. La realidad de Dios. ¿Sabe que la realidad de Dios con la realidad del mundo son dos realidades totalmente diferentes? Cuando nosotros conocemos la verdad y realidad es lo mismo, entonces cuando nosotros conocemos la realidad empezamos a ver que estamos viviendo en un engaño, porque conocemos realmente la realidad y la verdad que es Dios. Estamos bajo un engaño, sometidos a opresión. La exposición del espíritu del anticristo que va a gobernar en los últimos tiempos. Hay un orden de seres cuyo puño de hierro gobierna. El imperio de las tinieblas malignas oscurece casi todas las circunstancias de la vida sobre la tierra. Para vencer este reino de maldad y prevalecer en victoria en nuestra batalla espiritual, debemos discernir nuestros enemigos y hacer que huyan en las regiones celestes los gobernadores que rigen en estos lugares celestes. Más que simplemente un hombre, hay un gobernador de las tinieblas, un principado del más tóxico orden que ha sido tolerado por los creyentes durante mucho tiempo. Que su influencia se considera neciamente normal dentro de la iglesia. Y no es normal. No es normal. El espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo no es que está gobernando, el espíritu del anticristo siempre ha estado. Siempre ha existido. El espíritu del anticristo es siempre todo lo que va en contra de Cristo. Todo lo que va en contra de Dios. Esta entidad diabólica es el espíritu del anticristo. Mientras este espíritu se manifiesta donde quiera que se persigue abiertamente al verdadero cristiano, es un demonio cuya naturaleza principal es religioso. Y este demonio religioso persigue al cristiano. Por eso que muchos cristianos son perseguidos y son muertos. ¿Cómo tanto tiempo que la iglesia cristiana ha sido perseguida? ¿Y por qué ha sido perseguida? Por el espíritu del anticristo. Se levanta con firmeza y se opone a que se manifieste la restauración de la genuina iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tal como es su nombre, así es su nombre, anticristo, o sea, en contra de Cristo, este espíritu. Y es una potestad. Este principado usa los poderes demoníacos, a saber, celos, temores, ambiciones y todo cuanto sea necesario para mantener independientes a los creyentes de las autoridades espirituales de su iglesia. O sea, les dice, no te sometas al pastor. Si es pastor igual que tú nomás, ¿por qué te vas a someter? No le hagas caso.
Empiezan los celos entre hermanos. ¿Por qué está en un ministerio? ¿Por qué predica y yo no predico? ¿Por qué él hace esto y yo no lo hago? ¿Acaso es el más importante que yo? El espíritu del anticristo ataca a la iglesia. Impedirle que se conviertan en el cuerpo viviente llamado hombre celestial. Y provoca división, provoca separación dentro de la iglesia este espíritu. Unido, armado, santo y poderoso del Señor Jesucristo. El cuerpo unido no le simpatiza a este espíritu. No le simpatiza que la iglesia permanezca unida. Él siempre va a intentar provocar separación. Es fácil neciamente encerrar solo nuestra interpretación del anticristo, o es un personaje particular que se revela justamente antes de la segunda venida de Jesús. Casi todos los cristianos están de acuerdo en que tal hombre debe aparecer, pues las escrituras se refieren a un individuo único que al final cumplirá la profecía que tiene que ver con el anticristo. Mire, el espíritu del anticristo está, el espíritu de la apostasía también está y ha estado, no es que va a venir, ya está. O sea, apostasía es aquel que se ha apartado de la verdad. Todo aquel que ha estado en la verdad y se ha apartado de la verdad es un apóstata. O sea, la apostasía es apartarse de la verdad. ¿Y cuántos cristianos empezaron bien, comenzaron en la verdad y se han apartado de la verdad? Y esa es la apostasía. Y dice que antes que venga Cristo va a venir la apostasía, y la apostasía ya vino. Y ya está. Y ha estado hace bastante que viene estando la apostasía. Con cuántas predicaciones que se hacen que no tienen nada que ver con el Evangelio, que apartan a la gente de la verdadera doctrina de Cristo. Eventualmente este individuo, segunda de Tesalonicenses 2:4, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, este espíritu va a tomar más relevante cuando ya se haya ido ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Ahí es cuando ya se va a manifestar ya más abiertamente. En este momento está trabajando muy oculto, muy sutil trabaja este espíritu del anticristo. Pero cuando Cristo, cuando se vaya la iglesia, cuando se va a manifestar más el espíritu del anticristo. Pero si este es el anticristo en su forma humana y manifiesta entonces también, describe la naturaleza o esencia del espíritu del anticristo en su forma invisible. Este espíritu del anticristo ha existido en la iglesia desde los primeros años. No viene desde ahora, viene de los primeros años. En efecto, el apóstol reveló que desde los primeros tiempos de la vida cristiana ya había muchos anticristos en el mundo, según se puede leer Primera de Juan 2:18. El apóstol Juan ya nos advirtió, dice, hijito, ya es el último tiempo. Hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, dice, vosotros oíste que el anticristo viene en persona. En persona. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, no en persona, espíritu de anticristo han surgido. O sea, el espíritu del anticristo se ha manifestado. ¿Desde qué? Desde la iglesia, del comienzo de la iglesia. Ya Juan lo advertía, que ya el espíritu del anticristo está entre vosotros, dice. Cuando comparamos este versículo con segunda de Tesalonicenses 2:4 también, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que ya lo leímos. Vemos que nuestra comprensión del término anticristo es muy estrecha si la limitamos solo a un hombre que viene en el futuro. No, es aún más, porque el espíritu es un espíritu que está en este momento en todas partes. Ahora han surgido muchos anticristos, dice Primera de Juan 2:18. Y Primera de Juan 2:25 y el 25 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa
que Él nos hizo, la vida eterna, que es la vida Zoe. Si permanecemos en el Hijo, permanecemos en el Padre. Aquel que niega al Hijo, niega al Padre. Es importante darnos cuenta que en realidad Juan revela de personas dominadas por el espíritu del anticristo. Eso es lo que está hablando. Hay personas que están siendo dominadas por este espíritu. Una vez que parecen ser parte de la comunidad cristiana, personas son tomadas por el espíritu, unidas a todo lo ancho y a lo largo de una congregación, rompen el compañerismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas tienen el espíritu del anticristo tomado dentro de ellos. Entonces, este espíritu se infiltra dentro de la iglesia a través de cristianos. Tú dices, ¿cómo? ¿Cristiano? ¿Sabe qué? Dice, ¿un cristiano puede ser poseído por un espíritu? Si no está en la verdad, si está en pecado, si está en desobediencia, tantas cosas, no está orando, no está leyendo. Me congrego, voy a la iglesia, pero ya está. ¿Sabe qué? Esta persona puede ser tomada por un espíritu y rompen el compañerismo genuino bíblico dentro de la iglesia y salen de la fe del Cristo bíblico de entre los santos. Primera de Juan 2:19 nos dice, además dijo que si hubieran sido de la iglesia, habrían permanecido en la iglesia. O sea, habrían permanecido en ella, dice Primera de Juan 2:19. ¿Qué motivó el extravío de las almas en las iglesias? La Escritura revela que fue el espíritu del anticristo, pues la Biblia dice, Primera de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Mire, está hablando cuando Juan escribió la carta. Dice, ya está en el mundo. No es que va a venir, ya está, sino que después se va a manifestar. Pero ya está. Aquí Juan hace una muy clara reverencia al espíritu del anticristo, cuya presencia ya estaba en la tierra. Lo identifica como el que no confiesa al genuino Jesús. ¿Sabe qué? Una persona que tiene demonios no puede pronunciar el nombre de Jesucristo. Para los santos del primer siglo, confesar a Jesús significaba mucho más que simplemente mencionar su nombre después de una plegaria. Pronunciar el nombre de Jesús es algo más importante. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús tiene un poder tremendo. Porque en el nombre de Jesús los demonios huyen, tiemblan cuando escuchan hablar el nombre de Jesús. En esencia era proclamar de un estado de unidad con Él, lo que capacita al Espíritu de Cristo en nosotros a manifestarse en y a través nuestro. Filipenses 4:4-8 nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, ¿por qué lo repite? Regocijaos. Debemos estar regocijados. Si usted no está con gozo, algo no está bien. Es que yo tengo problemas. Y no importa el problema. Debe haber gozo en el cristiano. No importa la dificultad, no importa que estoy con trabajo, sin trabajo, el gozo no me lo pueden quitar. Porque el mundo no me lo dio. Como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción de gracia, escuche, con acción de gracia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. El Señor es bueno y sigue siendo bueno. Estoy sin trabajo, el Señor es bueno. Estoy con trabajo, el Señor es bueno. No porque el trabajo no simplifica que Dios sea bueno o sea malo. No me falta nada, Dios es bueno. Me falta de todo, Dios es bueno. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escuche, sobrepasa todo entendimiento, no lo podemos entender porque quizás puede tener el problema más grande y puede haber paz en su corazón. Todo entendimiento guardará vuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bendito sea el Señor. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. ¿Sabe que me fortalece el Señor? No la circunstancia, no lo que yo vivo, no el que tenga o que no tenga, no, el Señor nos fortalece. Mateo 10:32 dice, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesaban a Jesús como persona viviente en ellos, Cristo, mi Señor. Y ellos en Él, no tan solo Jesús como nombre, sino que es mi Señor. El mismo Cristo se revelaba por medio de sus actitudes, como amor, compromiso y sacrificio. Cristo amaba. ¿Sabe qué? Pablo amaba a la iglesia. ¿Sabe que hay algo que tiene que haber en el cristiano? Un fruto, amar la iglesia. No criticar la iglesia, amar la iglesia. Y ese es un fruto. Pablo decía, yo amo la iglesia. Me desgasto por la iglesia. Juan en sus siguientes escrituras revela de manera perfecta la naturaleza del espíritu del anticristo. En efecto, toda autoridad afirmó. Primera de Juan 4:6-8 dice, en este conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea, está hablando de un espíritu de verdad y un espíritu de error. Amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, está hablando de dos errores. El amor. Todo aquel que ama, escuche, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Usted ama a su hermano? Es nacido de Dios. ¿Usted no ama a su hermano? Vamos a dudarlo entonces. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. No es que Dios tenga amor para darle, no. Él entero es amor. Dios es amor. Entonces, el tener a Dios, el tener a Cristo, es amar. Si yo no amo a mis hermanos, entonces, ¿cómo puedo decir que Cristo habita dentro de mí? Debemos discernir, distinguir el espíritu de verdad del espíritu del error. O con más exactitud, el espíritu de Cristo con el espíritu del anticristo. O sea, estamos hablando del espíritu de verdad, el espíritu de error, el espíritu del anticristo con el espíritu de Cristo. Por la medida del amor de Dios que obra en la vida, debemos discernir, o sea, distinguir de un individuo de la iglesia, o sea, ¿ama o no ama? ¿Ama a su hermano? Juan reveló, el que no ama no ha conocido a Dios. Bien claro lo dijo. Y aquel la puso en una parte más fuerte todavía, dice, aquel que no ama a su hermano, dice, es homicida. O sea, un asesino. Aquel que no ama. No está diciendo aquel que no me importa, yo no me meto con mi hermano, yo no le hago nada, que no me haga nada. No. Que no lo ama, dice. Un individuo o una iglesia que piensan que Dios se agrada con ellos, pero no caminan en amor. ¿Usted cree que Dios se agrada de un cristiano que no camina en amor? En realidad están con toda seguridad al servicio del espíritu del anticristo. Aquel cristiano que no ama está al servicio del espíritu del anticristo. Los cristianos deben ser conocidos, ¿sabe por qué? Por su amor. No tanto por la teología, no, por el amor. Juan 13:35 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Para nosotros es vital comprender que cuando Juan escribió sobre la verdad y el error, hablaba con referencia al espíritu del anticristo. Y sobre nuestra expectativa este espíritu por medio de las actitudes sin amor de la iglesia. Este despliegue de desamor del espíritu del anticristo es muy sutil y muy subversivo de lo que podamos imaginar. Ni siquiera lo podemos comprender cómo trabaja este espíritu. Trabaja tan sutilmente dentro del cristiano que a veces no se dan ni cuenta. Cuando se manifiesta abiertamente el espíritu del hombre es de pecado, el espíritu de perdición, el espíritu del anticristo endurece el corazón y le impide amar. ¿Quién le impide amar al cristiano? El espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios lo único que quiere amar, quiere abrazar. Cristo quiere abrazar. Hoy en día están impidiendo que se abracen. ¿Por qué? Porque puede contagiar.
¿Y sabe qué? Cristo quiere abrazar. Nutre las actitudes no perdonadoras y hace que quienes están bajo su influencia se separen de la iglesia. Todos aquellos que tienen el espíritu del anticristo se separan de la iglesia debido a varias críticas y a diferencias doctrinales menores. No me gusta la iglesia, mejor me voy. Todo aquel que se va de la iglesia siempre termina criticando o al pastor o la iglesia. Y a veces el problema no está en la iglesia, está dentro. Es el hombre fuerte detrás de la mayoría de las divisiones dentro de la iglesia, que es el espíritu del anticristo que divide las iglesias. A seguir a Jesús, sin embargo, nos llama a abrazar el perdón, Cristo, el amor, como una forma de vida constantemente. Tiene que amar, perdonar y perdonar. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Dijo Pedro. ¿70 veces? ¿7 veces? No, 7 veces no, le dijo, 70 veces 7. Simplemente anticristo es justificar la falta de perdón, justificar las divisiones, justificar la ambición egoísta que hay dentro del corazón del cristiano. El espíritu del anticristo se disfrazará detrás de cualquier número de hechos. Y al final se convertirán en herramientas utilizadas por esta potestad para dividir iglesias. El espíritu del anticristo es simplemente ese espíritu que es, bien lo dice, anticristo. Es anti-amor, es anti-perdón, es anti-reconciliación. Este espíritu es el que toma al cristiano. Y dicen, no puedo perdonar, tomado por el espíritu del anticristo. Quizás más que todos los demás, ese principado singular mantiene a las buenas iglesias divididas entre sí internamente y externamente, porque el anticristo es la fuente verdadera de todas las divisiones dentro de la iglesia. Si se orara contra este espíritu como una necesidad inmediata, se habría evitado muchas de las divisiones dentro de la iglesia. ¿Sabe que la iglesia tenemos que empezar a aprender a orar contra este espíritu? Y no digo nuestra iglesia, todas las iglesias, porque este espíritu está suelto y anda tratando de dividir todas las iglesias. En este sentido debemos guardarnos muy cuidadosamente de apegarnos con mucha fuerza a nuestras ideas y nuestras críticas personales por criterio personal, pues si nuestros pensamientos se exaltan por encima de la capacidad, o sea, yo me siento más superior, más que los demás, con toda certeza nos convertiremos en un blanco perfecto para este espíritu. Cuando nosotros empieza a ver una grandeza, quizás un día hicimos una buena predicación y empieza a haber un ego dentro de nosotros, estamos como el anticristo, este está justo para darle en el blanco. Recordemos que el espíritu del anticristo puede usar los celos, puede usar el temor, hasta el color de los baños dentro de la iglesia. Puede haber problemas en la iglesia y quizás una cortina de humo y automáticamente el enemigo provoca una división. No, yo la hubiera puesto de otro color, las cortinas no me gustan. No me gusta el parqué que pusieron, el color no está muy bonito. Yo lo hubiera puesto diferente. Es tan astuto este espíritu y sabe que el cristiano no se da cuenta muchas veces. La causa esencial de casi toda la división simplemente está en personas que ceden a algo o a alguien distinto al espíritu y la enseñanza de Jesús en sus actitudes hacia los demás. Toda situación se puede reconciliar si se vuelve a la palabra y al espíritu de Cristo. ¿Sabe que todo puede ser reconciliable? Pero sí, si estamos en la verdad. Una vez que ambas partes estén de acuerdo en ceder sobre lo que Jesús enseña, entonces vendrán pronto el amor y la victoria. ¿Sabe qué pasa con un matrimonio? ¿Por qué se separa? Si supuestamente se casaron con todo el amor, porque cuando una pareja se casa es porque se aman, o no se casan, bueno, los casamos si los llevamos bien, estemos un tiempo a ver si los llevamos bien. No. Cuando se casan es porque se aman.
Pero ¿y qué pasa con el tiempo? ¿Por qué se van dejando de amar? ¿Qué pasó? No, ya no lo amo, o ya no me ama. Porque el Espíritu vino a dividir. ¿Sabe que cuando el enemigo vino a matar, robar y destruir? Vino a destruir matrimonio. Una vez que destruye el matrimonio, destruye los hijos. Lo más que le duele a los hijos es que los padres estén separados. Porque yo me acuerdo cuando mis padres peleaban, yo lo único que quería que estuvieran juntos de vuelta. Y no me importaba quién tenía la culpa. Yo quería que estuvieran juntos. Entonces lo que pasa cuando los padres se pelean, el diablo está... ¡Qué bueno! ¿Sabe quién provoca que el amor se enfríe? El enemigo. Y la rutina de cada día. El propósito de Dios en los evangelios no es solo que conozcamos la historia, sino que veamos a Jesús. Que usted pueda ver a Jesús y conocer a Jesús, porque Él es la verdad. Y permanecer en Jesús, permanecer en la verdad. Con esto hemos acabado. Permanecer en la verdad. Llegar a la verdad quizás es más fácil que permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad es más difícil que llegar a la verdad. Porque muchos cristianos llegan a la verdad y están en la verdad y después se apartan de la verdad. Por eso permanecer en la verdad es más difícil que llegar a la verdad. Lo invito a que usted pueda arrepentirse, pueda reconciliarse. Si usted no está reconciliado con Dios, se pueda reconciliar. Y pueda reconocer, porque dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar. Y el pecado llevamos a la luz cuando lo confesamos delante de Dios. Ese pecado que está en oscuridad, está en tiniebla, lo sacamos a la luz y se desvanece. Entonces cierre sus ojos y dígale: Señor, perdona. He pecado, Señor, contra el cielo y contra ti. Señor, muchas veces este espíritu me ha intentado gobernar. Señor, en esta hora te pido perdón. Señor, en esta hora ato, Señor, el espíritu del anticristo que me ha gobernado en mi vida y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo reprendo el espíritu del anticristo de la iglesia y de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo cubro a cada uno de mis hermanos con la sangre preciosa de Jesucristo. Señor, te damos gracias. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, aquellos que están reconciliándose contigo, que tú los puedas tocar su vida, su corazón, que ellos puedan volverse a la verdad y volver a la verdad y permanecer en la verdad. Señor, gracias, Señor, por cada uno de aquellos hermanos que han escuchado esta palabra y que esta palabra quede sembrada en los corazones y que dé fruto, Señor, a 100%. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde a cada uno de mis hermanos, lejos, cerca, de Chile, de Argentina, de cualquier parte del mundo. Que Dios me los bendiga. Donde usted esté, reciba la bendición del Señor. Un abrazo. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Amén.